Pregón de Adviento. Un tiempo de esperanza que dispone el corazón para acoger en la vida al Señor que viene. Pregón de Adviento. Estamos en el tiempo del Adviento, estamos caminando en una peregrinación que nos va haciendo descubrir cómo se prepara ese advenimiento de Dios, cómo se prepara sobre todo el corazón para recibir al Dios que viene. Desde el inicio decíamos que hay figuras que sobresalen en el tiempo del Adviento. El profeta Isaías, el precursor Juan Bautista, y es sobresaliente la figura de María. Dentro del tiempo del Adviento celebramos también memorias de María, como la fiesta de la Inmaculada Concepción, como la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Caen dentro del tiempo del Adviento. Momentos especiales para poder evocar esta figura, la figura de la primera creyente del Nuevo Testamento. Con ocasión de la fiesta de María, escuchamos una página de la Escritura que en realidad es impresionante. Queremos descubrir en este tiempo del Adviento, que es un tiempo de especial favor de Dios, de especial benevolencia de Dios que nos prepara para recibirlo. Queremos descubrir a María como signo de bendición. De esta manera ella es figura del Adviento. También por su fe, por supuesto, pero queremos descubrirla como signo de bendición, con todo lo que esto significa. ¿Por qué? Porque con ocasión de la memoria que hacemos cuando celebramos a la Inmaculada Concepción, fiesta que cae siempre dentro del tiempo del Adviento, cuando hacemos esa evocación de lo que es María, escuchamos una página de la Sagrada Escritura que, volvemos a decir, es impresionante, porque impacta esa página que está tomada del libro del Génesis. ¿Por qué nos impacta? Porque en ella, por primera vez en la Biblia, se encuentra la palabra de maldición. Maldita la serpiente más que todas las bestias salvajes, dice el capítulo 3, verso 14 del libro del Génesis. Es impactante esta palabra. La maldición de la serpiente es símbolo de la maldición de todas aquellas cosas que arruinan al hombre. Y esto debemos decirlo. En esto debemos pensar. Hay muchas cosas que arruinan al ser humano. El Concilio Vaticano II afirma: el pecado niega al hombre, haciéndole perder, impidiéndole lograr su propia plenitud. El pecado arruina al ser humano. Debemos afirmarlo porque hace muchísima falta tener entre nosotros, en nuestro mundo, en nuestra época, conciencia de pecado. No somos conscientes de esa raíz del mal. Y por eso nos parece que las graves faltas que cometemos, que arruinan la vida, que siembran tanto mal, son equivocaciones que se deben a la fragilidad humana. Es mucho más que eso. Nos impacta esta página de la Sagrada Escritura porque pensamos en cuántas otras veces la palabra maldición se ha repetido desde ese momento. En cuántas otras veces se han lanzado en el mundo maldiciones unos contra otros. En cuántas veces hemos llegado a maldecirnos a nosotros mismos, incluso a maldecir a Dios. Nos impacta y es necesario pensar en esto, porque ¿cómo nos vamos a preparar para recibir a Dios, para distinguir, para captar lo que significa que Él llegue a la vida, si no somos conscientes de tanta falta que nos hace, si no somos conscientes de tanto que hemos arruinado la vida? Llegaremos a vivir la experiencia del resplandor de la luz cuando tengamos conciencia de lo fea que es la oscuridad. Por eso nos atrevemos en este tiempo del Adviento, tiempo de bendición, a hacer esta meditación, a reflexionar en esta palabra con la que nos encontramos con ocasión
de la celebración de una fiesta mariana en el tiempo del Adviento. No importa si este momento de reflexión está coincidiendo con la fiesta mariana de la Inmaculada Concepción. Sí importa que la fiesta de María es siempre dentro del Adviento. Y por eso nos está sirviendo para continuar nuestra preparación, nuestro itinerario hacia ese encuentro salvador con la Navidad. A partir de la narración que la Escritura nos presenta, el signo doloroso del pecado y de la tristeza entró en el mundo. Y por decirlo de alguna manera, nos persigue. Desde que entra por un ejercicio equivocado de la libertad humana, que nos encierra en nosotros mismos y que nos hace romper la relación vital con Dios, entra en el mundo la realidad triste, fea del pecado. Y de alguna manera desde ese entonces nos persigue. Tal vez no siempre llegamos a pronunciar esa palabra, pero hay tantas cosas en nosotros, hay tantas cosas alrededor nuestro, en la sociedad, que no funcionan, que nosotros no queremos. Hay tantas cosas que originan en nosotros un movimiento de rebelión, porque no estamos de acuerdo, porque no nos satisfacen, porque nos entristecen, porque nos arruinan. Nos rebelamos contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no somos siempre lo que quisiéramos ser. Nos rebelamos contra los demás, que consideramos la causa de que las cosas no vayan bien. Nos rebelamos también contra Dios, porque no sabemos comprender cuánto nos ama Dios. Es pues una palabra terrible que se reproduce en la historia humana. Lo mismo que se reproduce el pecado. Es que el pecado es la verdadera causa de todos los descontentos. El pecado es la causa verdadera de todas las tristezas, de todas las guerras, de todas aquellas cosas que son en realidad la maldición del hombre. En la raíz, la maldición es el pecado. Y el ser humano se ha dejado invadir por él porque con su libertad le da espaldas a Dios. El Evangelio nos trae el recuerdo de la palabra contraria a la maldición. Bendita tú, bendita entre las mujeres. ¿Cómo suena de distinto esta palabra? Pero no somos nosotros los que cambiamos esa situación de tristeza por una situación de alegría. Es Dios el que, interviniendo en nuestra historia, cambia el rumbo de esa historia. Es Dios el que nos permite recuperar la identidad. Es Él el que nos hace mirar la historia, la vida, con ojos nuevos. Bendita tú, bendita entre todas las mujeres. Esta palabra dirigida a María es símbolo de lo mejor de nosotros mismos. Es que la última palabra no la puede tener el pecado. La última palabra no puede ser pérdida. La última palabra no puede ser maldición. La última y definitiva palabra tiene que ser vida. Tiene que ser bendición. Tiene que ser Dios. Estamos llamados a no maldecirnos a nosotros mismos ni a los demás. En realidad estamos llamados a bendecir a Dios. Estamos llamados a bendecir la vida. Estamos llamados a bendecir el futuro. La Virgen es símbolo de todo aquello que nosotros quisiéramos ser. La Virgen María, Nuestra Señora del Adviento, es símbolo de lo que quisiéramos que el mundo fuera, de lo que quisiéramos que los demás fueran, de lo que quisiéramos que fuera la sociedad. María, bendita entre todas las mujeres, es el símbolo de la vida que quisiéramos tener. Es el símbolo de la bendición, es el símbolo de la esperanza. Orando hoy a la Virgen, en este Adviento, hagámoslo con lo mejor de nosotros mismos, con todo lo bueno que hay en nosotros. Oremos para que todo este bien se extienda. Oremos para que lo que en nosotros es tal vez un espacio de luz se haga más amplio. Oremos para que aumente lo que en nosotros es tan solo un respiradero de serenidad.
Oremos para que nosotros difundamos esperanza, para que se ilumine la vida y desde nosotros se ilumine la historia, se ilumine la sociedad, se recupere la esperanza. Bendición, esa es la palabra, la que tiene que resonar de ahora en adelante, pero no por arte de magia, no automáticamente, sino comprometiendo nuestra libertad, abierta al don de Dios, para hacer el acto de la fe, para que le digamos a Dios que sí, para que recuperemos la plenitud a la cual somos llamados, para que la vida nuestra tenga sentido, porque hemos dicho, necesitamos Adviento, es necesidad vital para que tenga sentido la vida. Necesitamos ya no seguir viviendo en el absurdo, en la desesperanza, en la angustia. Necesitamos convencernos de que la luz tiene más derecho que las tinieblas. Podemos desear que la Virgen entre en nuestra vida con su bendición, de modo que nosotros podamos decir con toda verdad, bendita eres María entre todas las mujeres. Que podamos decirle, cada uno de nosotros, hazme partícipe de tu bendición. Haz que yo sienta cuanto hay en mí que puede llegar a ser parte de tu bendición. Pero necesitamos creer como María, confiar como María. Disponernos como María, aceptar a Dios como María, que se cumpla en nosotros la palabra como se cumplió en María.
Cuando leemos la palabra de Dios, en los textos de la Sagrada Escritura, encontramos descrita la situación negativa y oscura de la existencia humana, en la que Dios interviene. ¿Y cómo interviene Dios en la existencia humana? Llevándole la luz de la salvación, que disipa la oscuridad, que disipa las tinieblas. Las tinieblas, la oscuridad, describen la situación de mal en el mundo, la situación de ruina en la que ha situado y dejado el pecado al ser humano. En el Génesis se dice que Adán tuvo miedo. En el capítulo 3, versículo 10, después de describir la respuesta negativa dada por el ser humano a la propuesta de Dios. Es la primera vez que en la historia de la humanidad se habla de miedo. Y este miedo del ser humano, raíz de todos los temores que vendrán después, no viene de una amenaza externa, no viene de un enemigo, de una insidia de la naturaleza, sino de dentro del mismo hombre. El hombre tiene vergüenza de sí mismo y su conciencia inquieta quisiera que Dios no existiera porque le tiene miedo. Nos encontramos ante una de las raíces inconscientes del ateísmo, el deseo de esconderse, el derrotismo respecto de la vida. A este miedo contesta la carta a los Efesios, que nos hace contemplar el aspecto luminoso, el aspecto positivo de la existencia humana. Pablo, en el capítulo 1, versos 3 a 4 de la carta a los Efesios, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en los cielos nos bendijo en Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales, por cuanto nos eligió en Él antes del comienzo del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor. Hemos sido escogidos, Él nos eligió. Los que Dios ha elegido somos nosotros los que primero hemos esperado en Cristo. Y Pablo refiere el pronombre nosotros, ante todo a sí mismo y a sus hermanos hebreos, hijos de la promesa, elegidos por Dios desde siempre. Y la iglesia lo refiere en particular a la hija de la promesa por excelencia, a la hija de Sión, a María, la primera de los que han creído, la primera de los que han esperado ante la presencia de Dios inmaculada, de los que han esperado plenamente en la promesa de Dios en Cristo. Para María, para la Madre de Jesús, valen antes que para cualquier otra persona estas palabras de la Escritura. María, predestinada a ser hija adoptiva, a ser santa e inmaculada ante la presencia de Dios. Aquí está la luz en la que todo el mundo se refleja. La luz en la que cada uno de nosotros se siente hombre verdadero, se siente persona, se siente elevado, se siente transformado, porque participa de la vida y de la existencia de una criatura así, la Virgen, la Madre de Jesús, nuestra Madre, santa e inmaculada. Con términos más sencillos para nosotros, una criatura limpia y honesta, de una tal limpieza interior que desafía cualquier derrotismo moral nuestro, aun cuando nos vemos obligados a decir con el salmista: nadie es honesto, nadie es sincero, nadie es puro en este mundo. Aun cuando lleguemos a este sentido de desolación y de amargura, siempre podemos alegrarnos, porque está ella, María, nuestra hermana, que salva nuestro deseo de contemplar una criatura transparente, que le ha dado una respuesta a Dios con humildad, con sinceridad. La respuesta de una verdadera sierva del Señor. Puesto que es difícil meditar sobre todo el pasaje de la Anunciación, quedémonos
pensando siquiera en la palabra final. María dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la sierva. Estas palabras de María expresan una conciencia de relación. Quien se define como siervo, define la relación con otro, porque si es sierva de alguien. En un primer momento constituye un problema, en cuanto parece precisamente llevarnos a una relación servil, porque la palabra siervo, más bien esclavo, pero si reflexionamos sobre el contexto espiritual y bíblico de donde emerge esa palabra, comprendemos que indica algo mucho más tierno, al mismo tiempo más profundo. Las palabras de María, la primera creyente, son la respuesta a la expresión que leemos en Isaías: he aquí mi siervo, a quien protejo, mi elegido, en quien mi alma se complace. La Virgen ciertamente se alimentaba con la lectura del profeta Isaías. Era una persona miembro del pueblo de Dios y conocía las Escrituras. Y ese versículo resuena en cada fibra de las palabras de María. Hay una armonía entre las palabras de María y la palabra del profeta. He aquí la esclava del Señor. He aquí mi siervo. Y hay armonía con las otras palabras del profeta. Has hallado gracia ante Dios. María halló gracia. María aceptó esa gracia de Dios. María se comprometió con esa gracia. María, la primera creyente del Nuevo Testamento. Por eso ella es modelo en el Adviento. Por eso anima nuestra esperanza. Por eso nos contagia con su entusiasmo. Por eso nos enseña a decir amén. Por eso ella, la Madre del Adviento, nos acompaña en esta peregrinación que nos lleva hasta el encuentro con el Dios con nosotros. Que Dios nos bendiga. Pregón de Adviento. Un tiempo de esperanza que dispone el corazón para acoger en la vida al Señor que viene. Pregón de Adviento.